Bueno, y para conversar sobre este tema en una semana que termina estando marcada por esta contienda de competencia entre el Ministerio Público con la Fuerza Aérea de Chile sobre cuál es la justicia que debe hacerse cargo, ¿no?, de este caso de droga que implicó la baja de 5 funcionarios, el tema del ejército. Además, ya está con nosotros aquí en el estudio el fiscal nacional Ángel Valencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos sus auditores. Gracias, fiscal. A ver, conversábamos a mitad de semana con la fiscal de Tarapacá sobre este tema y ella nos decía que todavía no recibía los antecedentes en ese minuto, que esto ella lo veía como casos aislados, lo de la FACH, lo del ejército. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Cree que son casos aislados? Mire, no sé qué quiere decir la fiscal Steiner cuando habla por aislado, entonces no sé si opinamos lo mismo. Pero me parece que no hay antecedentes que permitan sostener de que esta es una situación generalizada en las Fuerzas Armadas, ni mucho menos. Por supuesto que en el tiempo hemos visto que en pocos días hemos tenido 3 hallazgos, ¿no? Algunos relacionados con el ejército, otros relacionados con la Fuerza Aérea. Podemos estar discutiendo largo rato acerca de si eso es o no aislado, considerando el poco tiempo que ha transcurrido, ¿no? Ya, pero como sea, además que están en la zona norte y tiene que ver en ambos casos con narcotráfico, entonces uno, por supuesto, podríamos discutir. Pero sí lo importante, creo, es que no tenemos antecedentes, me parece, que permitan sostener que esto es una situación generalizada, masiva. Hasta el momento no tenemos nada que nos permita hacer una afirmación tan grave y delicada como esta. Ya, pero de todas maneras, cuando alguien se atreve a embarcar 4 kilos de droga en un avión o cientos de kilos camuflados al interior de un automóvil, que es el caso del ejército, necesariamente, por sentido común, debió haber existido intentos anteriores de cuantías menores. O sea, esto podría ser una seguidilla de casos que vinculan a estas u otras personas, ¿o no? Sería muy extraño que fuera la primera vez. Normalmente en el narcotráfico sabemos que quienes cometen el narcotráfico van probando rutas, ¿no? Así van probando ciertos sistemas que han dado resultados, van aumentando volúmenes. En este caso hay una cantidad más o menos importante de droga a la que se está moviendo. Por lo tanto, la experiencia en lo que se refiere a esta actividad criminal efectivamente indica que uno puede sospechar que no es la primera vez. Ahora, fiscal, esto fue el 3 de julio, ha pasado una semana, más de una semana, donde no tenemos detenidos, no tenemos, bueno, están dados de baja estos funcionarios, pero hasta el momento no hay formalizado, no hay evidencia, no hay trabajo que por lo menos sepamos tenga que ver con lo que se ha hecho en lo inmediato. Esto le ha dado más tiempo probablemente a los cabecillas de esta organización a seguir operando o por lo menos ocultar evidencia. ¿Ha sido un retraso este tema de la contienda de competencia? Sí. Claro, no cabe duda que esto dificulta la investigación, la entorpece, no para nada, es algo beneficioso. Ahora, quiero hacer una distinción. Primero, en todo Estado de Derecho, en un Estado democrático como el nuestro, un sistema judicial que funciona adecuadamente, puede haber diferencias jurídicas, razonables, legítimas dentro del ámbito de nuestras atribuciones, sobre lo que es de competencia en la justicia civil y aquello que debe ser juzgado conforme al procedimiento que se rige, ¿no?, para delitos militares. Eso es esperable. Nosotros aquí hay una zona gris. El punto es el siguiente. Primero, aquí me parece que esto no era gris. Nosotros, desde el punto de vista de la Fiscalía, esto estaba más bien en la zona, para nosotros, bastante clara, que es de la competencia de la justicia civil. Tal como les decía ayer, si el lugar de ocurrencia de los hechos es una circunstancia muy relevante para los efectos de determinar competencia, y conforme al Código Orgánico de Tribunales, los hechos deben entenderse que ocurren para efectos de competencia en el lugar donde empieza su ejecución. Para que este delito hubiera comenzado a ejecutarse, ¿no?, fuera de competencia de la justicia militar, tendría entonces que haberse comenzado a ejecutar dentro de un cuartel de la Fuerza Aérea. Entonces tendríamos que suponer que había un laboratorio dentro del cuartel de la Fuerza Aérea y que habría habido entonces todos los requerimientos de insumos, y ya sea los propios insumos provenir de un cuartel de la Fuerza Aérea. Parece que nadie ha planteado que eso haya ocurrido de esa manera, y es una hipótesis bastante bizarra. Entonces cuesta entender el razonamiento que hay detrás, ¿no? Por supuesto no lo compartimos, nos parece que eso era muy claro. Lo más delicado de esto es que la ausencia de reglas claras para el inicio de una investigación, para la competencia en una investigación de esta naturaleza, cuando sabemos, eso sí lo sabemos, nosotros por lo menos en el Ministerio Público lo tenemos muy claro, y la fiscal regional de Tarapacá lo tiene muy claro, todos los fiscales lo tienen muy claro, que en una investigación de esta naturaleza la celeridad y la reserva con la que uno actúa es clave, es crítica para poder
asegurar los resultados o mejorar las expectativas de resultados en toda la cadena de producción y distribución de la droga, son críticas. Las diferencias, ¿no es cierto?, los entorpecimientos, estas diferencias procesales que entorpecen el inicio de la investigación o la profesionalidad de las diligencias, no contribuyen en nada a la justicia, no contribuyen en nada al combate a la impunidad, no contribuyen en nada al combate al crimen organizado. Aquí necesitamos reglas claras, procedimientos claros y actuar de instituciones conforme a esos procedimientos. Pero es que no están las reglas claras, porque pareciera que las reglas están. El punto es cómo se interpretan, porque usted dice aquí se requiere celeridad, se requiere reserva, que es lo que menos ha habido, por lo menos en este último caso. Hay varios parlamentarios que dicen, bueno, en medio de toda la discusión política, jurídica, acá los responsables, los autores de esto, quienes puedan estar detrás de todo este asunto, ya tuvieron todo el tiempo del mundo para esconder las pruebas. Mire, para nosotros la solución es bastante clara, ¿okay?, para el Ministerio Público. Entiendo que para el fiscal militar de la Fiscalía de Aviación, que actúe de buena fe, por supuesto, no cabe duda, y para ellos entienden que las reglas también lo eran, entendieron que las reglas lo eran, pero para eso están los tribunales. Los tribunales, en este caso el juzgado de garantía la próxima semana, y luego eventualmente los tribunales superiores tendrán que resolver cómo casos de esta naturaleza deben resolverse, y esperamos que a partir de ello se fije un criterio claro, y estoy muy confiado que así va a ocurrir, de manera que circunstancias como esta no volvamos a tener tironeos de este tipo. ¿Y cómo ve desde la Fiscalía Nacional, desde el Ministerio Público, todo este debate que se genera? De hecho, primero la instrucción... Quisiera destacar la actitud del Ejército, por ejemplo, en el hallazgo Colchane. No todo, permítame ver el vaso medio lleno. El Ejército no tuvo duda alguna en denunciar de inmediato el hecho que había ocurrido a Colchane, para que el Ministerio Público ordinario, civil, ¿no?, que integramos nosotros, pueda dirigir la investigación. Y ahí no hemos tenido ningún problema. O sea, no hay unidad de criterio entre el Ejército y la FACH, por lo menos. Probablemente ellos piensan que la situación tenía algunas particularidades que la distinguían, pero bueno, para eso están los tribunales. ¿Y cómo ve, decía yo, como fiscal nacional, todo este debate que se generó? Porque primero es el ministro de Seguridad quien dice que el presidente instruyó a la FACH entregar los antecedentes al Ministerio Público, después vienen las famosas declaraciones del comandante en jefe de la FACH en el Congreso, y hasta anoche, digamos, la ministra de Defensa, que finalmente anuncia que hoy día la Fuerza Aérea va a entregar todos los antecedentes a la fiscal de Tarapacá. ¿Qué pasa con la independencia de los tribunales, en definitiva? Porque acá el gobierno, los ministros están anunciando lo que va a ocurrir con una investigación judicial. Sí, ¿cómo quiero la cuchara? Yo creo que no quiero ni puedo ni debo, opinar sobre la actividad de su excelencia presidente de la República, ministros de Estado o el comandante en jefe en ese ámbito. No quiero, no puedo ni debo. Pero aquí hay quizá... Primero, aquí quizá ha habido confusión respecto de dos instituciones, de dos requerimientos distintos efectuados por la Fiscalía. Uno es el requerimiento de información. Primero la Fiscalía abre una investigación de oficio, ¿no es así? Y en el contexto de ese RUC que abre esa investigación de oficio, hace primero un requerimiento de información, en que requiere información a la Fuerza Aérea, y lo hace conforme a la ley a través de la Corte de Apelaciones. Ese requerimiento de información es una de las peticiones pendientes, ¿no? Y segundo, paralelamente, ante el juzgado de garantía, solicita que se cite una audiencia para discutir la competencia de este caso, para dirigir la investigación, y para que la Fiscalía Militar de Aviación deje de seguir adelante con la causa, para que solo sea el Ministerio Público Civil el que la continúe. Son dos peticiones de naturaleza distinta. Ahora, fíjese que quizás esto es un síntoma, a propósito de si son casos aislados o no masivos, quizás esto es un síntoma de nuestra falta de experiencia en hechos como este. Y nuestra falta de experiencia es bastante comprensible. Nosotros no estamos habituados con que haya casos de aparente narcotráfico como este dentro de las instituciones armadas, y eso es precisamente por cómo nuestras instituciones operan, y esperamos no tener que acostumbrarnos. Sí. Fiscal Nacional Ángel Valencia, usted anoche en CNN, también en entrevista, afirmó que las herramientas de las organizaciones criminales es la corrupción en las instituciones del Estado. ¿Usted cree derechamente que eso está pasando, que eso ya está instalado en las instituciones de nuestro país, pensando en Carabineros, Fuerzas Armadas, aduanas, PDI, impuestos internos, sin ir más allá? Dije un poco más que eso. Dije que una de las estrategias propias del crimen organizado, nosotros desde su penetración en la sociedad y su necesidad de
blanquear el dinero ilícito es la que normalmente se resume bajo la expresión plata o plomo, es decir, o recurre a la corrupción, al soborno, o recurre a la violencia, y normalmente van aparejadas, asociadas una a otra, ¿no? Tengo la convicción de que en Chile tenemos que conducir todas nuestras políticas públicas en materia de prioridad, de prevención, de persecución del delito, asumiendo que todos los días, ¿okay?, de estas redes de crimen organizado o estas bandas de crimen organizado están tratando de permear y de cooptar a nuestras instituciones. Están tratando todos los días de sobornar a los funcionarios de aduana en los puertos, y si no consiguen sobornarlos, de amenazarlos. Están todo el tiempo tratando de hacer lo mismo con los quienes se encuentran en la frontera. E intentan periódicamente hacerlo también con fiscales y con funcionarios de la fiscalía. Tenemos que entender o asumir que esto ocurre de esa manera, porque eso es lo que nos permite, ¿no?, actuar con realismo y con acciones preventivas. Si con esas acciones preventivas conseguimos disuadirlo y evitar que esto ocurra, o por lo menos reducirlo al mínimo, enhorabuena. Creo que a eso es lo que tenemos que aspirar, porque toda la evidencia comparada demuestra que recurren a la plata o al plomo, es decir, a la corrupción para penetrar nuestras economías formales, a la corrupción para evitar los controles, o al plomo como una alternativa a la plata. Y eso tanto respecto de los agentes del Estado, como también ustedes saben de los periodistas, que suelen ser una de las víctimas más frecuentes de estas bandas. O sea, desde ese punto de vista y tomando como base esa experiencia, ¿es posible concluir entonces que acá podría haber vínculos entre estos últimos casos que vinculan a personas de las Fuerzas Armadas con bandas de narcotráfico? O sea, ¿el narcotráfico instalado ya en algunos sectores de las Fuerzas Armadas? Es difícil sostener eso. Yo no creo que, por supuesto, tiene que plantearse como una hipótesis que tiene que investigarse, pero me parece que todavía muy audaz pensar que esto está extendido, o concluirlo más bien, sostenerlo, ¿no? Afirmar que hay antecedentes para presumirlo. De momento hay que investigar esta red, investigar los hechos como son, lo que sabemos son estos hallazgos, pero lo importante es que no nos podemos quedar solo con este hallazgo. O sea, hay que la preocupación que está detrás, ¿no? Y que toda esta demora entorpezca la identificación de toda la cadena, desde aquella cadena interna al país, la que entrega el rol de estas personas, si son propiamente los importadores o son simplemente revendedores o distribuidores de una cadena más amplia. Eso se tendrá que establecer con la investigación. Ahora, fiscal, este caso y otros vinculados al crimen organizado podrían ser absorbidos eventualmente por la Fiscalía Supraterritorial. Son 7.500 millones de pesos en 3 años que se le han asignado al Ministerio Público, aprobado recientemente por el Congreso, y se asignan o se crean 35 nuevos puestos de fiscales más funcionarios públicos. ¿Está la capacidad, es suficiente esa capacidad para enfrentar el crimen organizado transnacional? No es suficiente. No es suficiente. Porque para poder entender bien cómo va a funcionar la Fiscalía Supraterritorial en el marco de la Constitución y la ley, como fue definida, tratando de recoger las mejores prácticas internacionales, no es solo una idea nuestra, ¿no? Aquí no estamos poniéndonos demasiado creativos o inventivos, ¿eh? Lo que establece la ley es que el fiscal nacional puede traer, de hecho en lenguaje más simple, ¿no?, traer una causa a la Fiscalía Supraterritorial. Es decir, quiere decir que las causas de crimen organizado o alta complejidad, como dice la ley, que involucran una asociación criminal, que opera en distintas regiones o que tiene carácter transnacional, podrían seguir siendo investigadas por las fiscalías locales o las fiscalías regionales. Eso podría ocurrir. Lo que hace la ley es que dice que el fiscal nacional o el fiscal, a través del fiscal jefe supraterritorial, puede traer la competencia de esas investigaciones a la Fiscalía Supraterritorial, para que la Fiscalía la dirija, la investigue directamente o coordine su investigación por parte de las fiscalías regionales. ¿Por qué digo que es insuficiente? Bueno, son 35 fiscales los que tiene la Fiscalía Supraterritorial. Este desafío es enorme, y si no se complementa con la dotación adicional que está considerada en la ley de fortalecimiento, vamos a estar en una situación bastante similar a la que tenemos hoy día. Entonces, esto necesariamente requiere el complemento de la ley de fortalecimiento. Por supuesto, con la dotación adicional de la Supra vamos a estar mejor, ¿eh? Vamos a estar mejor, pero necesitamos también el plan de fortalecimiento. Ahora, de hecho, usted estuvo hace un par de semanas en Buenos Aires en una reunión de coordinación también con fiscalías de otros países de la región, porque esto se combate de manera conjunta, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de bandas transnacionales, no solo supraterritoriales,
extraterritoriales dentro de un mismo territorio, sino que más allá de las fronteras. ¿Cuáles son las experiencias de éxito que se ha tenido en el combate del crimen organizado también en otros países? Los exámenes de drogas, los exámenes de pelo, exámenes de orina, de autoridades, de miembros de las Fuerzas Armadas, ¿ayudan en algo? Sí, ayudan y ayudan en mucho. Ayudan en mucho, por supuesto que son muy útiles. O sea, ¿debieran todas las autoridades, todos los miembros de las Fuerzas Armadas someterse a test periódicos? Es una herramienta útil a la que debiera recurrirse con frecuencia. ¿Okay? Tampoco corresponde sacar más conclusiones de las que esos exámenes entregan, pero sí es una herramienta preventiva muy positiva. Mira, creo que uno puede, al menos hoy día, la experiencia internacional, dice que hay dos herramientas que son críticas, clave. Primero, la institucionalización de la persecución, porque la institucionalización de la persecución es una de mis obsesiones. La despersonalización de la persecución. He dicho otras veces, olvidarse la idea de superfiscales, lo importante son instituciones. Es una gran lección, por ejemplo, que han tenido las fiscalías en Brasil. Aquí la mejor herramienta es seguridad, para la seguridad de los fiscales y la tranquilidad en su trabajo, y que es una institución que persigue. El mismo esfuerzo hizo el pool de antimafia en Palermo en su momento. Es una institución la que persigue. ¿Por qué una institución? Porque simplemente amenazar o incluso atentar contra la vida de un fiscal resulta inocuo. ¿Okay? Sí, es una institución la que persigue. El mejor desincentivo. Pero tanto más importante que aquello es, a nivel nacional como a nivel internacional, la coordinación entre las distintas instituciones. Entender que esto es un desafío de Estado e incluso más es un desafío país, que requiere que las distintas agencias del Estado trabajen de manera conjunta con una estrategia común para perseguir a estas bandas y a estas redes, y que también esa estrategia y ese esfuerzo se sumen o se incorporen a los distintos organismos de la sociedad civil, a los medios de comunicación, a la comunidad en general, entender que es un objetivo de todos y que todos tenemos que trabajar juntos. Trabajar por separado en esto resulta absolutamente estéril. No tiene sentido. Perdón, y en esto último que se ha descubierto, yo sé que la investigación hoy día tiene carácter secreto, digamos, pero ha trascendido ya que las sustancias ilícitas que se querían transportar desde el norte es ketamina. Ketamina es un tipo de droga que está fuertemente asociada a los integrantes del Tren de Aragua, y uno puede concluir que esto podría estar vinculado a ese grupo o algún otro grupo transnacional, ¿no? Sí, así es. O sea, lo que hemos detectado es que generalmente en Chile, con mucha frecuencia, el narcotráfico asociado a ketamina está relacionado con bandas integradas por ciudadanos venezolanos, relacionadas muchas de ellas con el Tren de Aragua. ¿Podría ser este el caso? Así es, podría ser el caso. Y lo segundo es la cooperación internacional. Porque aquí podemos eliminar a los que trajeron la droga, pero si no atacamos a los que la están proveyendo, y muchas veces se encuentran en el extranjero o que la están financiando, y especialmente si no nos hacemos cargo de perseguir sus finanzas y quitarle su activo, quitarle sus fondos, no vamos nunca a interrumpir esa actividad criminal. Para eso se requiere cooperación internacional, pero un poco más allá. No solo cooperación internacional, porque aquí los esfuerzos aislados, el anarcoliberalismo en materia de persecución penal tampoco es muy provechoso cuando se trata de perseguir redes internacionales. También se necesita un esfuerzo coordinado, conjunto, de las fiscalías con más solidez institucional a nivel regional. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Esperamos que dé frutos pronto para poder tener algo similar a lo que tienen en Europa, que es un esfuerzo propio de la Fiscalía de Países Bajos, que trató de liderar una alianza contra el crimen organizado que junta fiscalías incluso más allá de la Unión Europea para tener políticas comunes, estrategias comunes, iniciativas comunes. Estamos tratando de hacer algo similar en el Comité de Mercosur. Fiscal, antes de cambiarlo ligeramente de tema, le quiero preguntar por los secuestros, porque hay un tema dispar ahí. La Fiscalía dice que han aumentado en un 28%, lo dijo el fiscal Barros. El gobierno dice que este semestre en comparación al año pasado han bajado. ¿Cuál es la verdadera realidad del secuestro a raíz del caso de Montoya, que todavía está ahí? La verdad, los números oficiales, están contenidas en las comunicaciones oficiales del Ministerio Público. Lo que plantea el fiscal Barros es una primera aproximación, pero no es la cifra oficial, más bien obedece casi una percepción. Hay una estadística que tienen que ser pulidas y revisadas. En los próximos días la División de Estudios va a publicar un informe sobre secuestros que va a considerar la evolución de los años previos al 2024 y de lo que está ocurriendo durante el 2025 en base a las estadísticas que tenemos de ECO.
que están focalizadas en secuestros cometidos en contexto de crimen organizado. ¿Y que podrían ser distintas a los datos que entregó el gobierno? Podrían ser diferentes a los datos que entregó el gobierno porque son datos que se van afinando. Recuerda que nuestra base de datos es más completa que la base de datos de las policías, que son normalmente las bases de datos a las que accede el Ejecutivo. No significa que sean números mayores, que están equivocados, sino que simplemente tienen fuentes distintas, son aproximaciones distintas. Lo que sí podemos decir es que entre los números generales, eso ya lo publicamos, de entre el 2024 y el 2023 no hubo un alza muy significativa, hubo más bien cambios en el componente interno del tipo de secuestro que se cometía, pero sí durante el primer semestre de 2025 hemos tenido problemas. Eso es efectivo. Ahora si es un 28, un 27, un 35 o un 17, bueno, eso la división de estudios lo va a informar pronto. Pero de que hemos tenido problemas, es indudable de que había un aumento del secuestro extorsivo cometido por crimen organizado durante el primer semestre de 2025, particularmente en la región metropolitana. Junto con eso, fiscal nacional, está la situación de personas desaparecidas. Recién informábamos la situación de esta concejala en Villa Alegre, que va a cumplir un mes desaparecida. Está la situación de Julia Estuñil, de María Alcira. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cuándo se agotan los recursos de búsqueda? Mire, tenemos desde hace mucho tiempo problemas serios con un conjunto de casos por desaparición de mujeres. Y de hecho, lo digo directamente, de mujeres, no solo personas, sino que de mujeres. En este caso, además, están asociados en el caso de la concejal de Villa Alegre, que es una autoridad comunal, de la señora Chuñir también, que su familia alega su condición de defensora medioambiental, ¿no sé, todo ¿Pero hay un patrón ahí? No lo sabemos. No sabemos si hay un patrón, hasta aquí no hemos detectado la existencia de un patrón. Lo que sí hemos hecho es destinar todos los recursos que tenemos a mano para poder investigarlo y priorizar esas investigaciones. A veces así incómodo para las propias familias, incluso porque hemos decretado reservas para poder asegurar la eficacia en la investigación. Y las familias quieren tener información acerca del avance y nosotros les transmitimos de que no es posible entregarle información precisamente para mejorar nuestras expectativas de éxito. Hemos tomado algunas medidas que no habíamos tomado antes. Por ejemplo, a propósito de la situación del conjunto de madres de Atacama, dispusimos por instrucción general de que los cuerpos los vamos a seguir buscando, algunos de los casos que las personas estén condenadas por homicidio. En Chile tenemos condenas por homicidio, aún en casos que no hemos encontrado un cuerpo. Los tribunales han decretado condenas de ese tipo y hemos tomado un compromiso, y hay una instrucción general de la Fiscalía Nacional reciente, en orden a que la Fiscalía no va a detener las diligencias de investigación de búsqueda del cadáver o de los restos mortuorios de una persona, aunque la causa esté terminada. Formalmente hemos hecho cosas, pero estamos con problemas. ¿Se descarta entonces quizás remover al fiscal como lo pide la familia de María Ignacia González en ese caso, que piden información y no la han tenido? No puede descartarse nunca. A ver, quiero ser bien preciso. No es atribución del fiscal nacional remover, cambiar la asignación de una causa dentro de una fiscalía regional. Yo no puedo decidir dentro de una fiscalía regional quién ve una causa, quien dirige una investigación. Eso es atribución del fiscal regional del Maule, en este caso en particular. Por lo tanto, un cambio de fiscal es atribución del fiscal del Maule. Lo único que puede hacer el fiscal nacional es decir, esta causa, por su complejidad o su gravedad, la gravedad de los hechos, va a ser dirigida por un fiscal regional. Y como consecuencia de aquello, cambiar entonces quién es la persona que lo dirige para que sea un fiscal regional quien la esté dirigiendo. Pero en este caso particular, hasta el momento, es el fiscal Contardo el que está dirigiendo, ha tenido un control bastante estricto de esa investigación, se ha involucrado de manera directa en ella. No hemos tenido ninguna petición para que se traslade de región la dirección de esa investigación, y de momento no advierto motivos para tomar una decisión de ese tipo, para sacarla de la región del Maule. ¿Me explico?
Ok, se nos agota el tiempo. Están el caso audios, caso convenios, caso fundaciones, hay de todo, pero no puedo dejar de preguntarle por algo que he llamado el escándalo en el último mes y medio, que ha sido el tema de las licencias médicas. Yo sé que en el Ministerio Público también detectaron casos que se están investigando de licencias médicas eventualmente fraudulentas, pero acá, desde todos los sectores, público, ahora privado, se dice esta información se va a enviar al Ministerio Público para ver si acá hubo o no hubo algún tipo de defraudación. ¿Hay capacidad del Ministerio Público para investigar estos miles de casos eventualmente? O sea, lo que ocurre con nosotros es que nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que nos llega y la ley nos entrega algunas herramientas de desestimación en las que esperamos no recurrir. Pero antes de pensar en desestimaciones, o sea, una tremenda carga de trabajo, son 25.000. Ya recibimos 25.000 denuncias, son 25.000 causas. ¿Solo el sector público? Es solo el sector público, y ya teníamos antes aquellas que están en la causa FONASA, que va a juicio ahora pronto, sí, con médicos que están privados de libertad. Tenemos que enfrentarlo con lo que tenemos, por eso siempre hemos dicho que necesitamos un plan de fortalecimiento, etcétera. Pero hemos tomado algunas medidas para darle alguna organización racional. ¿Qué es lo que hemos hecho, por ejemplo? Tomamos toda esta base de datos y agregamos y le pedimos a Fiscalía Oriente que analizara esa información y que agregara información adicional para tener una mejor decisión. Ejemplo, que le agreguen los nombres de los médicos y los RUT de los médicos. Porque eso es importante, porque me parece, y esto sí lo puedo afirmar, que es preferible que sea la Fiscalía Oriente la que siga investigando todos los casos en los que están relacionados con médicos que ya estamos investigando, ya están formalizados, claro, o que ya están acusados. Ese es un listado que se remitió a la Contraloría por parte del Ministerio Público hace algunas semanas atrás, en que le dijimos a la Contraloría, oye, mira, aquí hay unos funcionarios públicos que le pidieron licencias médicas a médicos o a personas a quienes, respecto a las cuales ya se formalizó investigación o ya se acusó, para que agregue este elemento a su investigación. No son personas que estaban fuera del país durante la licencia, sino que le pidieron licencia médica a un médico que hoy día está formalizado o acusado. ¿Ya? Mandamos esa base de datos, entonces le dijimos, primero separe esto, y esto lo va a investigar usted Fiscalía Oriente, ya les dije, todos lo van a tener que, esto finalmente lo va a investigar usted. Segundo, separen de aquí todos los casos en los cuales hay médicos, pareciera, ¿okay?, que médicos que se encuentran en la misma situación que los que ya formalizamos y ya acusamos, pero que no habíamos identificado. Esos casos me parece que también se los van a tener que quedar ustedes. Pero hay otro volumen, el que le pidió licencia médica a un médico que no está formalizado ni acusado, ni que tampoco pareciera ser de estos que tenemos que necesariamente formalizar o acusar, y entonces respecto de ese grupo, probablemente los vamos a distribuir a lo largo del país, porque la carga de trabajo es mucha. Bueno, Fiscal Nacional Ángel Valencia, le queremos agradecer por estos minutos con ADN. Se nos quedaron muchos temas en el tintero, pero bueno, el tiempo no perdona. Muchas gracias. No, gracias a usted, y aprovecho el momento para recordarle a la ciudadanía que si hay muchos temas es porque hay fiscales trabajando en todo el país los 7 días de la semana, 24 horas al día, para tratar de llevar justicia a las casas y a las calles de este país. Gracias, Sin duda. Muchas gracias, fiscal. Que estén bien.